Josefa, una señora con muchas posesiones, falleció, dejando un vasto legado material. Sus 5 hijos, distantes y enfocados en sus propias vidas, asistieron al funeral. La expectativa de heredar los bienes de su madre era evidente en sus rostros. «¿Será que mamá dejó algo para mí?», pensó uno de ellos, reflejando la avaricia visible en sus ojos. El ambiente en el funeral era tenso, marcado por la ansiedad y la espera del desenlace de la herencia. Los hijos de Josefa no tenían una relación cercana con su madre. Durante su hospitalización, raramente la visitaban, dejándola sentirse abandonada. En el funeral esa distancia emocional era aún más evidente. Cada uno estaba más preocupado por asegurar su parte del patrimonio. «Necesitamos resolver esto rápidamente», murmuró uno de los hijos, demostrando irrespeto e impaciencia. La ceremonia, que debería ser un momento de homenaje, se convirtió en un escenario de avaricia. La vida de Josefa fue dedicada a la gestión de la fábrica de tubos que heredó de su difunto esposo, equilibrando trabajo y crianza de los hijos. Siempre les brindó apoyo financiero, pero la conexión emocional se fue perdiendo con el tiempo. Los hijos, acostumbrados al confort proporcionado por la riqueza, valoraban más los bienes materiales que el amor materno. «Espero que mamá haya sido justa en la división», dijo otro hijo, reflejando la avaricia que los dominaba. El comportamiento de los hijos en el funeral era un reflejo de la vida que llevaron. Crecieron en medio del lujo, pero no aprendieron a valorar la conexión familiar. Josefa, durante sus últimos días, sintió profundamente ese abandono. La insensibilidad de los hijos era palpable, transformando el funeral en un evento irrespetuoso. «Necesitamos agilizar la lectura del testamento», comentó uno, ansioso. Su enfoque estaba solo en la herencia, no en el duelo por la pérdida de su madre. Mientras los amigos y parientes lamentaban la muerte de Josefa, los hijos apenas podían esperar la división de los bienes. La avaricia y la falta de respeto por el legado de su madre eran evidentes. «Terminemos con esto pronto», dijo uno, demostrando la prisa por resolver las cuestiones financieras. La hospitalización de Josefa no había sido más que un inconveniente, y ahora el funeral era solo un paso antes de obtener lo que querían. La escena era un triste reflejo de la falta de valores familiares. Con cada minuto que pasaba, la impaciencia de los hijos aumentaba. El irrespeto al momento solemne era claro, mientras murmuraban entre ellos sobre la herencia. «¿Habrá dejado algún testamento secreto?», preguntó uno de ellos, alimentando la avaricia. Josefa, que dedicó su vida a los hijos y a la fábrica, ahora era vista solo como una fuente de riqueza. El funeral, en lugar de ser una despedida digna, se había convertido en una reunión de intereses. La fingida tristeza por parte de los hijos era visible. Cada lágrima parecía forzada, más una tentativa de mostrar luto que un sentimiento genuino. «Mamá siempre fue generosa. Espero que haya pensado en mí», dijo una hija, con voz cargada de expectativa. El ambiente estaba impregnado de falsedad y falta de respeto. Josefa, que tanto hizo por ellos, ahora era solo un recuerdo distante, eclipsado por la avaricia que dominaba el funeral. Los hijos, distantes y egoístas, demostraban una insensibilidad impactante. Durante la hospitalización de Josefa, raramente la visitaban, y ahora, en el funeral, su principal preocupación era la herencia. «Tenemos que resolver esto pronto», repitió uno de los hijos, impaciente. La ceremonia, que debería ser un tributo a la vida de Josefa, se convirtió en un evento lleno de irrespeto y avaricia. La ausencia de un verdadero luto era evidente para todos los presentes. El funeral de Josefa, que debería ser un momento de reflexión y homenaje, fue tomado por la avaricia de los hijos. «Espero que haya sido justa en la división», murmuró uno, mientras los otros asentían en silencio. La escena reflejaba la verdadera naturaleza de su relación con la madre, superficial y centrada en la riqueza material. La herencia era el único tema de interés,
transformando un momento solemne en una discusión sobre bienes y derechos. A pesar de la atmósfera tensa y la avaricia evidente, había una sensación de que algo inesperado podría suceder. Los hijos, impacientes e irrespetuosos, aguardaban ansiosamente el desenlace. «Terminemos con esto», dijo uno de ellos, impaciente. Josefa, que siempre valoró la familia y la caridad, tal vez dejó una última lección para sus hijos. La expectativa de heredar los bienes era solo el inicio de un giro que cambiaría sus vidas. Los hijos de Josefa, siempre distantes y enfocados en sus propias vidas, no la visitaron durante su hospitalización. «Mamá va a estar bien», decían, sin entender la gravedad de la situación. Josefa, solitaria en el hospital, se sentía abandonada. El dolor físico se agravaba por la ausencia de aquellos que más amaba. El sentimiento de desilusión se intensificaba con cada día que pasaba sin una visita. «¿Será que no se dan cuenta de cuánto me duele esto?», pensaba Josefa mientras miraba por la ventana de su cuarto de hospital. La soledad la consumía, y la falta de apoyo emocional de sus hijos era como una puñalada en su corazón. El abandono se reflejaba en su expresión cansada, y las enfermeras trataban de animarla sin éxito. La ausencia de sus hijos era un golpe que no esperaba. Incluso en sus momentos de debilidad, Josefa recordaba los sacrificios que hizo para criar a sus hijos. Durante su hospitalización, pasó muchas noches en vela, reflexionando sobre en qué había fallado. «Les di todo», murmuraba para sí misma. El abandono ahora parecía una traición profunda. El dolor se transformaba en una agonía que ningún medicamento podía aliviar. Las visitas de sus hijos eran raras y, cuando sucedían, eran breves y superficiales. «Estamos ocupados, mamá», decían, sin darse cuenta del dolor en sus ojos. Cada visita relámpago aumentaba el sentimiento de irrespeto que Josefa sentía. Ella, que siempre estuvo presente en sus vidas, ahora era tratada como una carga. La hospitalización se convertía en un período de introspección dolorosa. La falta de visitas durante la hospitalización hizo que Josefa repensara su papel como madre. «¿Será que fallé con ellos?», se preguntaba constantemente. La ausencia de sus hijos parecía un castigo por algo que no podía identificar. Las noches eran largas y solitarias, y el dolor se infiltraba en cada pensamiento. La soledad se convertía en su única compañía. Josefa, acostada en la cama del hospital, pasaba el tiempo reviviendo recuerdos de una vida dedicada a sus hijos. Cada recuerdo era una mezcla de amor y dolor. El abandono durante la hospitalización era un contraste amargo con los momentos de cariño del pasado. «Han cambiado tanto», pensaba, mientras una lágrima solitaria rodaba por su rostro. El dolor era profundo y constante. El irrespeto de los hijos era evidente no solo en la ausencia, sino también en la falta de empatía. «Ni siquiera preguntan cómo estoy de verdad», pensaba Josefa, dolida. Las conversaciones telefónicas eran breves y se centraban en cuestiones prácticas. El desinterés de ellos hacía que Josefa se sintiera invisible. La hospitalización se convertía en un período de duelo por la relación que alguna vez tuvieron. En sus momentos más vulnerables, Josefa cuestionaba si el esfuerzo de toda una vida había valido la pena. «Les di todo, ¿y qué recibo a cambio?», se lamentaba. La ausencia de sus hijos durante la hospitalización era una herida abierta que no cicatrizaba. El dolor se profundizaba y se sentía cada vez más aislada. El irrespeto de ellos era una sombra constante en sus pensamientos. Las enfermeras trataban de confortarla, pero sabían que nada sustituía la presencia de los hijos. «Deberían estar aquí», decía una de ellas, tratando de animar a Josefa. Pero el dolor y el abandono eran sentimientos que solo ella entendía completamente. La hospitalización revelaba la verdadera naturaleza de la relación con sus hijos. Josefa se sentía más sola que nunca. Josefa finalmente aceptó que los hijos no vendrían como ella esperaba. «Necesito encontrar paz de otra forma», decidió.
El irrespeto y la avaricia de ellos eran claros, pero sabía que había hecho lo mejor que podía. La hospitalización se convertía en un tiempo de reflexión y aceptación. El dolor aún estaba allí, pero Josefa comenzó a buscar su propia paz interior. Desde temprano, Josefa tuvo que equilibrar la gestión de la fábrica de tubos de su difunto esposo con la crianza de sus 5 hijos. Era una rutina agotadora, pero nunca se quejaba. El trabajo en la fábrica es pesado, pero cuidar de ustedes es mi verdadera misión, decía, siempre con una sonrisa. Pasaba largas horas en la fábrica, regresando a casa solo por la noche, muchas veces sintiéndose aislada y abrumada. La presión constante la acompañaba diariamente. Incluso con la responsabilidad de gestionar la fábrica, Josefa siempre encontraba tiempo para estar presente en la vida de sus hijos. «Vamos a hacer la tarea juntos», decía, después de un largo día de trabajo. Se esforzaba por participar en las reuniones escolares y en las actividades extracurriculares, aunque eso significara sacrificar su propio descanso. Su dedicación era innegable, pero la sensación de aislamiento persistía. La fábrica era la herencia dejada por su esposo, y Josefa sentía que tenía la obligación de mantenerla funcionando. «Tu padre estaría orgulloso», pensaba, mientras enfrentaba desafíos diarios. Tomaba decisiones difíciles y, muchas veces, solitarias, equilibrando las demandas del trabajo con las necesidades emocionales de sus hijos. La carrera exigente la aislaba, pero persistía con valentía. Josefa recordaba las noches en vela, preocupada por la fábrica y por sus hijos. ¿Estaré haciendo lo suficiente por ellos?, se preguntaba mientras revisaba informes financieros. El aislamiento no era solo físico, sino también emocional. Rara vez tenía tiempo para sí misma, y eso comenzaba a pasarle factura. Sin embargo, seguía firme, motivada por el amor hacia sus hijos. Durante los años de crecimiento de sus hijos, Josefa se sentía cada vez más aislada. «Crecen tan rápido», decía, observándolos con orgullo y un toque de tristeza. Mientras ellos exploraban sus propias vidas e intereses, ella se dedicaba a la fábrica, tratando de mantener todo bajo control. El equilibrio entre el trabajo y la familia era una batalla constante, y con frecuencia se sentía sola. La fábrica exigía decisiones rápidas y precisas, dejando a Josefa sin tiempo para socializar o relajarse. «No puedo fallar», pensaba mientras lidiaba con otra crisis. Los hijos notaban su ausencia, pero no comprendían totalmente los sacrificios que hacía. El aislamiento de Josefa era una realidad difícil, pero ella siempre ponía las necesidades de sus hijos en primer lugar. «Mamá, trabajas demasiado», decía uno de sus hijos, preocupado por su salud. Josefa respondía con una sonrisa cansada, tratando de ocultar el cansancio. Sabía que el trabajo en la fábrica era esencial para el sustento de la familia, pero eso no disminuía la sensación de soledad. El aislamiento la acompañaba en cada decisión difícil que tomaba. Sin embargo, continuaba por amor a sus hijos. Josefa soñaba con el día en que podría pasar más tiempo con sus hijos sin la presión de la fábrica. «Algún día todo esto valdrá la pena», se decía, buscando fuerzas. Sabía que el aislamiento era temporal, pero el sacrificio era grande. Cada día en la fábrica era un recordatorio del compromiso con la herencia de su esposo y el futuro de sus hijos. La soledad era una compañera constante. El aislamiento de Josefa se sentía más intensamente de celebración familiar. «Me gustaría estar más presente», pensaba mientras trabajaba hasta tarde, sus hijos con sus vidas. Muchas veces sin darse cuenta de la profundidad de su sacrificio. La fábrica prosperaba, pero la soledad de Josefa crecía. Sin embargo, nunca se rendía, sabiendo que estaba construyendo. Josefa sabía que su dedicación a la fábrica y a sus hijos tenía un alto costo emocional. «Estoy haciendo esto por ellos», repetía como un mantra. El aislamiento y la soledad eran adversarios constantes, pero mantenía el enfoque en su objetivo. La fábrica representaba el legado de su esposo
y sus hijos eran su mayor tesoro. Josefa seguía equilibrando trabajo y familia, siempre con un corazón lleno de amor. Aunque Josefa siempre había ofrecido apoyo financiero a sus hijos, la conexión emocional entre ellos se debilitó con los años. «Mamá, necesito dinero para la universidad», pedía uno de sus hijos con frecuencia. Josefa nunca se negaba, pero sentía la creciente distancia. Ellos priorizaban la riqueza material, dejando de lado el vínculo afectivo que Josefa tanto valoraba. Con el tiempo, los hijos comenzaron a distanciarse, enfocándose más en las posesiones que en la relación con su madre. «¿Por qué nunca vienen a visitarme?», preguntaba Josefa, sintiendo el peso de la soledad. A pesar de ofrecer apoyo financiero continuo, la cercanía emocional se desvanecía. La frustración y la tristeza consumían a Josefa al ver a sus hijos cada vez más distantes. Josefa siempre quiso que sus hijos valoraran las pequeñas cosas, como los momentos en familia. «Están perdiendo lo esencial», pensaba, observándolos preocuparse solo por el dinero. Deseaba que entendieran que el amor y la presencia eran más valiosos que cualquier suma. La distancia emocional era dolorosa para ella. A pesar de la ayuda financiera que proporcionaba, Josefa percibía que sus hijos no reconocían su esfuerzo. «Solo ven el dinero», se lamentaba. Los hijos, inmersos en sus propias vidas y ambiciones, no comprendían el sacrificio de su madre. La búsqueda incesante de bienes materiales eclipsaba la importancia de los lazos familiares. Esto dejaba a Josefa profundamente herida. Los intentos de Josefa de conectarse con sus hijos parecían inútiles. «Necesitan valorar lo que realmente importa», decía, tratando de abrirles los ojos. Sin embargo, la respuesta siempre era fría y distante. El dinero se convertía en una barrera, creando un abismo entre ella y sus hijos. La falta de conexión emocional era una carga pesada para Josefa. Josefa sentía que estaba perdiendo a sus hijos ante la avaricia. «No me ven como madre, sino como una fuente de recursos», reflexionaba, amargada. El apoyo financiero que ofrecía no lograba llenar el vacío emocional. La riqueza material, tan anhelada por sus hijos, nunca podría sustituir el amor y la unión que Josefa tanto deseaba. Tratando de revertir la situación, Josefa comenzó a proponer reuniones familiares, pero los hijos siempre tenían excusas. «No puedo, mamá, estoy muy ocupado», era una respuesta común. La decepción de Josefa crecía. La independencia financiera de los hijos parecía una carga en lugar de una bendición, creando una distancia aún mayor entre ellos. En un intento por recuperar el tiempo perdido, Josefa comenzó a escribir cartas a sus hijos, tratando de expresar sus sentimientos. «Espero que entiendan mi amor», escribía, derramando su corazón en el papel. Sin embargo, las respuestas eran escasas e impersonales. La comunicación financiera era fácil, pero la emocional parecía imposible. Josefa se sentía más aislada que nunca. Josefa se dio cuenta de que, a pesar del apoyo financiero, los hijos nunca estaban verdaderamente presentes. «El dinero no trae la felicidad», reflexionaba, triste. Quería que sus hijos comprendieran la importancia de la familia, pero sus palabras caían en oídos sordos. La distancia era una herida abierta, y Josefa luchaba por encontrar una solución. La sensación de abandono era cada vez más fuerte para Josefa. «No entienden el valor de la familia», pensaba, desanimada. Incluso con todos los esfuerzos y el apoyo financiero, la conexión emocional seguía deteriorándose. Josefa esperaba que, algún día, sus hijos pudieran ver más allá del dinero y valorar el amor y la presencia que ella siempre les ofreció. El día del funeral, los hijos de Josefa mostraron un comportamiento notablemente insensible e irrespetuoso. En lugar de lamentar la pérdida de su madre, estaban visiblemente enfocados en la división de la herencia. «¿Cuánto crees que nos dejó a cada uno?», susurraba uno de los hijos, mientras otro calculaba mentalmente los valores. Mientras amigos y parientes rendían sus últimas homenajes,
Los hijos de Josefa estaban ocupados intercambiando miradas y susurrando entre ellos sobre los bienes que esperaban recibir. «¿Será que el apartamento en la playa es para mí?», preguntó uno de ellos. La falta de duelo y respeto era evidente, causando incomodidad entre los presentes. Durante la ceremonia, su comportamiento continuaba siendo frío y distante. No demostraban tristeza, solo una curiosidad morbosa sobre lo que heredarían. «¿Crees que me dejó el coche?», cuestionaba uno de los hijos, más preocupado por los bienes materiales que por la pérdida de su madre. Uno de los hijos llegó a hacer una broma inapropiada durante el funeral, causando indignación entre los presentes. «Bueno, al menos ahora tenemos acceso a su cuenta bancaria», dijo riendo. Josefa, si estuviera viva, estaría devastada al ver semejante falta de consideración y respeto por su memoria. La falta de respeto continuó cuando, en lugar de prestar atención a las palabras del pastor, los hijos estaban distraídos, discutiendo entre ellos. «¿Crees que dejó algún testamento?», preguntó uno de ellos, ignorando por completo lo que se decía en la ceremonia. La avaricia y la indiferencia eran palpables. Amigos cercanos y parientes quedaron sorprendidos por el comportamiento de los hijos de Josefa. «Parece que están más interesados en el dinero que en honrar a su madre», comentó uno de los amigos, negando con la cabeza en desaprobación. La actitud de los hijos contrastaba fuertemente con el respeto demostrado por los demás presentes. Durante la lectura de los homenajes, los hijos apenas prestaban atención. «¿Habrá dejado algo valioso escondido?», susurró uno de ellos. En lugar de emocionarse con las palabras dedicadas a su madre, estaban más preocupados por posibles tesoros ocultos. La insensibilidad era clara y dolorosa para quienes conocían verdaderamente a Josefa. Mientras los demás lloraban y se consolaban unos a otros, los hijos de Josefa se mantenían distantes y fríos. «Necesitamos hablar con el abogado lo antes posible», dijo uno de ellos, ignorando el clima de tristeza a su alrededor. La falta de empatía y respeto sorprendía a todos los presentes. La conversación entre los hijos, que debería ser de apoyo mutuo, giraba en torno a la herencia. «Espero que haya sido justa en la división», dijo uno de ellos, claramente ansioso. El comportamiento codicioso e irrespetuoso de los hijos opacaba la solemnidad del momento. Josefa ciertamente no imaginaría tal actitud en su funeral. Los hijos continuaban discutiendo la herencia de forma abierta y sin sensibilidad. «Vamos a ver qué nos espera», dijo uno de ellos, mientras los demás asentían. El funeral, que debería ser un momento de despedida y reflexión, estuvo marcado por la falta de respeto y la avaricia de los hijos, dejando a todos los presentes perplejos y entristecidos. La conversación entre los hijos estaba marcada por la avaricia y el desdén. Uno de ellos sugirió abrir la casa de Josefa ese mismo día para comenzar a evaluar los bienes. «Cuanto antes lo hagamos, mejor», afirmó, mientras los demás concordaban. Esta actitud sorprendía a los que verdaderamente respetaban la memoria de Josefa. La insensibilidad de los hijos era evidente. Durante la ceremonia, uno de ellos comentó sobre el valor de la casa de campo. «Eso debe valer una fortuna ahora», dijo. La avaricia dominaba sus pensamientos, tornando el ambiente incómodo para los demás presentes. Entre los murmullos de los hijos, era posible escuchar comentarios sobre los bienes más valiosos. «¿Habrá dejado dinero en cuentas desconocidas?», preguntó uno de ellos. La falta de respeto por el momento de despedida era dolorosa para aquellos que estaban allí para homenajear a Josefa. Uno de los amigos de Josefa, presente en el funeral, se mostró visiblemente irritado con la conversación de los hijos. «Solo piensan en el dinero», comentó en voz baja a otro amigo. La avaricia de los hijos ofendía la memoria de Josefa y los sentimientos de quienes realmente se preocupaban por ella. La falta de respeto continuó cuando uno de los hijos sugirió vender inmediatamente algunos bienes. «No podemos perder tiempo», dijo.
La prisa por beneficiarse de la herencia era evidente, mientras que el luto por la madre parecía inexistente. Incluso cuando el ataúd fue finalmente cerrado, los hijos continuaron discutiendo la herencia. «Necesitamos resolver esto lo más rápido posible», dijo uno de ellos, ignorando completamente el momento solemne. La avaricia y la falta de respeto eran tan palpables que los amigos y parientes de Josefa salieron del funeral con una sensación de disgusto. Mientras los hijos discutían ávidamente sobre la herencia, algo inusual sucedió en el funeral. Un murmullo comenzó a esparcirse entre los presentes. «¿Qué está pasando?», preguntó uno de los hijos, visiblemente irritado por tener su conversación interrumpida. De repente, Josefa apareció, viva y bien, en la entrada de la sala. «No puedo creer lo que estoy viendo», exclamó uno de los hijos, mientras los otros quedaban boquiabiertos. Josefa, con una mirada firme, caminó hacia el centro de la sala, capturando la atención de todos. La escenificación de su propia muerte había sido un plan cuidadosamente elaborado para poner a prueba a sus hijos. «Mamá, ¿cómo es posible?», preguntó uno de los hijos, todavía en shock. Josefa no tardó en explicar. Quería ver cómo se comportarían si pensaban que yo estaba muerta. La revelación trajo un silencio incómodo al ambiente. La escenificación de Josefa expuso las verdaderas intenciones de sus hijos. Josefa continuó. «Me dejaron sola durante mi hospitalización y ahora solo piensan en la herencia». Sus palabras pesaban como plomo, haciendo que algunos de los hijos desviaran la mirada, avergonzados. La escenificación mostró el desprecio y la avaricia que los hijos demostraron durante el funeral. «Pensé que sería diferente», dijo Josefa mirando a cada uno de sus hijos. «Pero solo piensan en el dinero». Uno de los hijos trató de justificar su comportamiento, pero Josefa lo interrumpió. «No hay excusas para lo que hicieron». La escenificación de Josefa sirvió como un duro golpe de realidad para ellos. Los amigos y parientes presentes guardaron silencio, observando la escena. Uno de ellos comentó en voz baja: «Nunca había visto algo así antes». La escenificación de Josefa fue una sorpresa impactante para todos, pero una lección necesaria para los hijos que solo demostraron avaricia. «Pensaron que podían engañarme, pero fueron ustedes quienes cayeron en mi trampa», continuó Josefa. «Ahora, saben cómo me siento por haber sido abandonada por todos ustedes». La escenificación fue un plan brillante para mostrar a los hijos el dolor del abandono y el desprecio. Los hijos estaban sin palabras, incapaces de responder a las acusaciones de su madre. «Esperaba más de ustedes», dijo Josefa con tristeza en la voz. «Pero ahora veo quiénes son realmente». La escenificación de su muerte sacó a la luz la verdadera naturaleza de los hijos, sorprendiendo a todos los presentes. «No merecen la herencia que tanto desean», afirmó Josefa. «He decidido que todo lo que poseo será donado a la caridad». Los hijos protestaron, pero Josefa se mantuvo firme. La escenificación no solo fue una prueba, sino una decisión que cambiaría para siempre el destino de su fortuna. «Esto es lo que han ganado con su avaricia y desprecio», concluyó Josefa, dejando a sus hijos sorprendidos. «Ahora, aprendan a vivir sin depender de mí». La escenificación fue una lección dolorosa, pero necesaria para enseñar sobre independencia y el verdadero valor de la vida. La decisión de la madre de donar toda la herencia a instituciones de caridad tomó a todos por sorpresa. «No puedes estar hablando en serio», protestó uno de los hijos. Josefa, sin embargo, se mantuvo firme y determinada, mostrando que no volvería atrás en su decisión. Josefa explicó que la caridad siempre había sido una causa importante para ella y que su decisión no se había tomado a la ligera. «Siempre quise ayudar a los menos favorecidos y ahora tengo la oportunidad de hacerlo de manera significativa», dijo. La decisión reflejaba sus valores y principios
que esperaba que los hijos comprendieran algún día. Los hijos, por su parte, reaccionaron con ira e incredulidad. «Somos tu familia, merecemos esa herencia», exclamó uno de ellos. Josefa respondió con calma: «Ustedes me han demostrado que se preocupan más por el dinero que por la familia. Esta es la consecuencia de sus acciones». La decisión de Josefa fue un duro golpe para los hijos, que ahora debían enfrentarse a la realidad de no recibir nada. Mientras algunos hijos continuaban protestando, otros comenzaron a reflexionar sobre sus actitudes. ¿Realmente merecíamos la herencia?, preguntó uno de ellos, casi susurrando. La decisión de Josefa hizo que cuestionaran sus propias acciones y valores, algo que nunca habían hecho antes. Josefa sabía que su decisión causaría revuelo, pero estaba decidida a enseñar una lección importante. «Espero que algún día entiendan por qué hice esto», dijo. «La caridad es una manera de devolver al mundo lo que la vida me ha dado». La decisión de donar la herencia fue un acto de amor y caridad que ella quería que sus hijos valoraran. La atmósfera en el funeral cambió drásticamente. Lo que antes era una discusión sobre la división de los bienes, ahora era una reflexión sobre las verdaderas prioridades de la vida. Josefa quería que sus hijos aprendieran la importancia de la caridad y la compasión, algo que ella siempre valoró. «Necesitan aprender a vivir sin depender del dinero de los demás», continuó Josefa. «La independencia es una cualidad que todos deben tener». La decisión de Josefa era también una invitación para que los hijos encontraran su propio camino, sin depender de la herencia para ello. Uno de los hijos, finalmente comprendiendo el mensaje de su madre, dijo: «Mamá, entiendo por qué hiciste esto. Quizás sea lo mejor para todos nosotros». Josefa sonrió, satisfecha al ver que al menos uno de ellos comenzaba a entender. La decisión de donar la herencia fue un intento de cambiar la mentalidad de los hijos. Los otros hijos, aunque aún indignados, comenzaron a darse cuenta de que la avaricia y la falta de respeto no llevarían a nada. «Necesitamos encontrar nuestro propio camino», dijo uno de ellos. La decisión de Josefa fue un punto de inflexión, obligándolos a reconsiderar sus prioridades y valores. Al final, Josefa encontró paz sabiendo que había hecho lo que creía correcto. «Mi legado será uno de caridad y compasión», dijo. La decisión de donar la herencia fue la manera de Josefa de garantizar que sus hijos aprendieran a vivir de manera independiente y honesta, valorando lo que realmente importa en la vida. Josefa permaneció firme en su decisión, ignorando las expresiones de ira e incredulidad estampadas en los rostros de sus hijos. Para ella, la independencia de ellos era más valiosa que cualquier herencia material. A los ojos de Josefa, sus elecciones no eran solo un acto de generosidad, sino una lección de vida crucial. Ella sabía que esta decisión los obligaría a enfrentar desafíos y buscar sus propios caminos, tal vez por primera vez en sus vidas mimadas. Los hijos, sin embargo, no lo entendieron. Se sintieron traicionados, como si su propio derecho a la riqueza y al confort les hubiera sido arrebatado abruptamente. «¿Cómo puede hacernos esto?», murmuró uno de los hijos, entre dientes apretados, incapaz de aceptar lo que estaba pasando. Otro hijo, más vocal, levantó la voz en desafío, acusando a Josefa de egoísmo por no considerar el esfuerzo que ellos hicieron para merecer la fortuna de la familia. Josefa observaba la escena con tristeza, pero sin vacilación. Ella esperaba que esta reviravolta provocara una reflexión profunda en ellos. Tal vez incluso despertara un sentido de responsabilidad y empatía que había sido eclipsado por la avaricia. Sabía que la jornada de ellos sería difícil, pero creía firmemente que, al final, serían más fuertes y, tal vez, más conscientes del verdadero significado de herencia y legado. Sin embargo, la reacción de los hijos fue más allá de la indignación. Algunos intentaron argumentar,
apelando a la lógica fría y calculadora de que ella estaba cometiendo un grave error. «No podemos simplemente donar todo», exclamó uno de los hijos mayores, frustrado por la pérdida de control sobre el destino financiero de la familia. Otro, desesperado, trató de negociar, sugiriendo una división equitativa que aún incluyera una parte generosa para ellos. Josefa, impasible ante los intentos de negociación, permaneció firme en su decisión. Esperaba que, eventualmente, comprendieran que su acción no era un acto de desamor, sino un gesto de profunda preocupación por el futuro de ellos. El dolor emocional que causaba era inevitable, pero Josefa confiaba en que, con el tiempo, verían más allá del momento presente y valorarían el verdadero legado que ella buscaba dejarles. A lo largo de las semanas siguientes, los hijos alternaron entre ira y tristeza. Algunos se alejaron temporalmente, incapaces de lidiar con la magnitud de la decisión de Josefa. Otros aún intentaban convencerla de reconsiderar, enviando cartas y mensajes cargados de emoción y desesperación. Aún así, Josefa permaneció firme, sabiendo que ceder significaría comprometer sus valores más profundos y minar la lección que esperaba que aprendieran. Con el paso del tiempo, los hijos comenzaron a reflexionar sobre lo que realmente significaba ser independiente. Algunos buscaron nuevas oportunidades de empleo o inversión, mientras que otros repensaron su papel en la comunidad y sus responsabilidades con los menos afortunados. Aunque la transición fue dolorosa y desafiante, Josefa fue testigo silenciosa de estos primeros pasos hacia una vida más consciente y autosuficiente. No obstante, no todos los hijos respondieron de la misma manera. Algunos continuaron resistiéndose, aferrándose a la idea de que la riqueza material era el único indicador de éxito y seguridad. Esta división entre ellos sacó a la luz no solo sus diferencias individuales, sino también la profundidad de las rupturas emocionales que se habían desarrollado a lo largo de los años. Josefa, mientras observaba estos conflictos, permaneció firme en su creencia de que, eventualmente, cada uno de ellos encontraría su propio camino. A medida que pasaba el tiempo, los hijos de Josefa comenzaron a comprender más plenamente el significado detrás de su decisión. Algunos empezaron a reconocer que su madre había intentado enseñarles sobre responsabilidad y compasión, aunque lo hubiera hecho de una manera radical. Esta nueva perspectiva abrió puertas para discusiones más profundas sobre lo que realmente importaba en la vida y cómo cada uno podría contribuir positivamente al mundo a su alrededor. Josefa, por su parte, encontró consuelo en la idea de que sus hijos estaban, poco a poco, absorbiendo las lecciones que ella tanto valoraba. La paz que ella buscaba ya no estaba tan distante. Sabía que, a pesar de las dificultades y la resistencia inicial, sus acciones habían plantado semillas de cambio que eventualmente florecerían en un futuro en el que sus hijos encontrarían significado y propósito más allá de la mera acumulación de riquezas. A lo largo de los años, Josefa acumuló no solo riquezas materiales, sino también un legado de bondad y compasión. Su decisión de beneficiar a instituciones de caridad fue un testimonio de su compromiso con el bienestar de los menos favorecidos. Encontró consuelo en la idea de que su dinero podría hacer la diferencia para aquellos que más lo necesitaban, transformando su riqueza en una fuente de apoyo y esperanza para muchos. Este acto final de generosidad reflejó su profunda creencia en la importancia de dejar un impacto positivo en el mundo. Vio esta elección como una oportunidad de transmitir lecciones valiosas a sus hijos, enseñándoles la importancia de la empatía y del desprendimiento. Al renunciar al estatus material, Josefa reafirmó su compromiso con un legado de bondad, dejando un ejemplo poderoso para sus descendientes y para aquellos a su alrededor. Aunque sus hijos inicialmente reaccionaron con choque y desilusión, Josefa se mantuvo firme en su decisión, convencida de que estaba guiándolos en la dirección correcta. Creía que la independencia de sus hijos sería más significativa que cualquier herencia financiera,
capacitándolos para construir sus propias vidas sobre la base de valores sólidos y autosuficiencia. Al desafiar sus expectativas, Josefa reforzó la importancia de vivir una vida guiada por el respeto mutuo y la responsabilidad personal. En los últimos días de su vida, Josefa encontró una paz profunda al saber que había elegido un camino que honraba sus principios más profundos. Su decisión de donar su herencia a causas de caridad fue una expresión de su convicción de que el verdadero legado reside en el impacto positivo que dejamos en el mundo. Vio esta elección como una oportunidad para promover cambios significativos, transformando recursos materiales en beneficios claros para aquellos en necesidad. Josefa inspiró a otros a seguir su ejemplo de cuidado y dedicación al bien común. ¡Qué bueno que hayas llegado hasta aquí! Te pedimos que dejes tu like para saber si te gustó esta emocionante historia y suscríbete para seguir recibiendo nuestros vídeos. Muchas gracias. Y ahora te presentamos otra historia increíble que te recomendamos ver, porque tocará tu corazón.